Las civilizaciones más destacadas en esta época fueron los griegos y los romanos. A los griegos les gustaba mucho alimentar el intelecto y eran grandes pensadores. El elemento urbano arquitectónico representativo de los griegos era el ágora. El ágora era un espacio destinado a diferentes temas. Los romanos eran grandes guerreros. Ellos tenían fortificaciones y viajaban hacia los territorios conquistados para vigilarlos desde diferentes puntos estratégicos. La etapa medieval se puede identificar por un retroceso o estancamiento. Esta etapa se divide en dos partes, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media existió el sistema feudal, que fue una forma de organización social y política, que fue basada en la agricultura, siglo V al siglo X. La ayuda era del servicio militar. Los señores feudales contaban con muchos vasallos campesinos y se aseguraban las fuerzas necesarias para su defensa. En la Baja Edad Media nacen los burgueses, que fue una nueva clase social dominante entre los sistemas capitalistas, propietarios en los medios de producción, finanzas y comercio, que cabe destacar que ésta se fortaleció bastante. También se inventó la vela, esto del siglo X al siglo XV. Nace la arquitectura gótica en Inglaterra y Francia. Las ciudades eran divididas por orgánicas y planeadas. Las orgánicas de origen romano eran conocidas como aldeas y las planeadas con bástides de nueva planta en Francia e Inglaterra. Algunos elementos urbanos en común eran la plaza, la muralla, el mercado, la iglesia, las calles laberinto y la vivienda introvertida. Tales elementos representados por esculturas y estanques de agua. Pasando al jardín medieval, sus elementos eran tres: los huertos, que tenían frutos como manzanas y fresas; medicinal, que tenían plantas como la albahaca, por ejemplo; y la contemplativa, que ésta tenía el único fin de verse agradable a la vista. La etapa renacentista fue la edad de los descubrimientos. Hubo una nueva visión del mundo y estaban muy orgullosos de sus artistas, como Leonardo da Vinci, Donatello, Miguel Ángel. Es en esta época donde nacen la perspectiva y empiezan los trazos mediante la ciencia. Se utiliza el arco de medio punto y el mármol. Algunas de sus características eran los frontones, la cruz latina, la simetría, el equilibrio y la armonía. Los principales elementos urbanos de la ciudad renacentista eran la calle principal renacentista, los recintos espaciales y la retícula. Se generaron propuestas de ciudades utópicas, tales como las de Vitruvio, que consistía en defender a sus habitantes de los 8 vientos predominantes, y sus calles se ordenaban de tal manera que los vientos, atacando sobre los ángulos que ellos formen, rompan y se dispersen. La ciudad propuesta por Leonardo da Vinci era una ciudad cómoda y espaciosa, con las calles y edificios ordenados. Recomendaba muros altos y fuertes, con torres y baluartes, si así fuese necesario. La ciudad de León Batista proponía calles amplias y rectas, y con edificios del mismo tamaño. En cambio, las secundarias deben ser curvas para ir descubriendo nuevas edificaciones. Hubo 4 etapas: primer renacimiento de 1420 a 1500, renacimiento tardío de 1500 a 1600, barroco de 1600 a 1765 y rococó de 1765 a 1900. La etapa industrial fue un proceso de transformación económico, tecnológico y social, que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. Concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones ya antes mencionadas, que fueron la social, la económica y la tecnológica. Dio paso a una economía rural basada principalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, mecanizada e industrializada. La revolución agrícola, además, hizo más eficiente la producción de alimentos con una menor aportación del factor trabajo, alentando así a la población que no podía encontrar trabajos agrícolas a buscar empleos relacionados con la industria, y por ende originando un movimiento migratorio
desde el campo a las ciudades. Modelos de ciudades. La ciudad lineal es una forma de ciudad-jardín cuya organización está condicionada por la linealidad, que actúan como columna vertebral de la ciudad, asegurando el movimiento a lo largo de la misma. Arturo Soria concebía la ciudad lineal como una larga franja urbanizada. Uniendo ciudades antiguas, la edificación sería obligatoriamente dispersa, de escasa ocupación de parcela, y las viviendas serían unifamiliares, rodeadas de huertos y jardines. La ciudad-jardín. Este conjuga las ventajas de la ciudad tradicional por sí solo o del campo por sí solo. Ideó un modelo espacial indicativo. Varias ciudades menores aparecen formando una ola de satélites. Alrededor de la ciudad central se tenía la idea de contener el crecimiento urbano por un cinturón rural. La ciudad funcional. Se llegó a un análisis de las funciones a desempeñar y atender. Le Corbusier formuló toda una nueva y subjetiva teoría de la ciudad. La edificación concentrada a gran altura y levantada del suelo sobre pilotes permite liberar todo el terreno para mayor disfrute del peatón. La parte central del complejo está formado por la Plaza de los Tres Poderes. Por último, la ciudad comunitaria. Área poblada delimitada con vías interiores solo para acceso de la unidad, pero al mismo tiempo, este fragmento espacial debe ser capaz de mantener y requerir una escuela para la población escolar.